señorita Nelly Cera. Muy buenos días, amadas hermanitas. Espero que me escuchen muy bien. El de internet me ha estado jugando una mala pasada, pero gracias al Señor me pude conectar. Otra cosa, pidiéndoles mil disculpas, no puedo encender mi cámara por esa misma situación. Pues gracias al Señor, muy agradecida porque me ha tomado en cuenta o me han tomado en cuenta las organizadoras para poder dirigirme a ustedes, hermanitas, con la palabra de Dios, no con mi palabra, sino con la palabra del Señor. Pues el tema de hoy, como dijo nuestra hermanita Silvita, es ¿estoy siguiendo la luz de Jesús? Como primer punto es este, ¿estoy siguiendo la luz de Jesús? La palabra de Dios en Juan 12:46 nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios, mis amadas hermanitas? Que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para ser nuestra luz. En Juan 8:12 nos dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Sabemos, hermanitas, que el Señor nos bendice porque dice que Él nos dará la luz de vida, esa luz que el Señor nos llamó a tener a todos. Como segundo punto, el cristiano es la luz del mundo, lo que nos dice su misma palabra. En Mateo 5:14 al 16, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dice, en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué nos dice nuestro Señor aquí en esta palabra? Que nosotros debemos de ser como esa ciudad que está sobre el monte para poder alumbrar siempre. En el versículo 15 nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nos enseña que la luz no debe, si la encendemos, no la vamos a esconder, no la vamos a tapar, hermanitas. La vamos a poner donde resplandezca, donde nos alumbre a toda la casa, porque empezamos por la casa para poder alumbrar a los demás, mis amadas hermanitas. En el versículo 16 nos enseña la santa palabra, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña aquí, hermanitas? Que si nosotros alumbramos, nosotros somos ejemplo para los que no ven esa luz, para los que no están en Cristo. Somos esa luz llamadas a alumbrar, dice, a los hombres. Y nosotros los cristianos no andamos escondidos, sino que estamos arriba, como les dije, hermanitas, como esa ciudad que sobresale en la cima para que nos miren los que no conocen a Cristo y con nuestro ejemplo glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Como tercer punto, la luz simboliza las buenas obras, mis amadas hermanitas. En el Evangelio de Juan 3:19 al 21,
nos enseña la palabra diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Sabemos quién es esa luz, nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres amarán más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanitas, no demos lugar al diablo para que nosotros pasemos a hacer ese listado de hacer las obras malas. En el versículo 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, hermanitas, dice que si nuestras obras son malas, vamos a ser reprendidas. Y eso no debe de estar en nuestros corazones. En nuestros corazones deben de permanecer y estar esas obras buenas para poder seguir siendo la luz que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos aquí en el mundo. En el versículo 21 nos dice la palabra del Señor, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado. O sea que manifestado quiere decir para que sea escrito al público, para que sea afirmado esto que está diciendo en el versículo 21, que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanitas, si nosotros somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Seguir la luz de Jesús significa seguir su ejemplo en todo lo que Jesús es, en todo lo que Jesús dijo y en todo lo que Jesús hizo. Todas sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Todas sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y lo que nuestro Señor Jesucristo es. Entonces debemos de seguir siendo esa luz que nunca se va a apagar. En Primera de Juan, en el capítulo 1, del 5 al 7, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, hermanitas. La misma palabra del Señor nos dice aquí, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanitas? Lo único que tenemos que hacer es obedecer, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo para hacernos esa luz que el Señor quiere que nosotros seamos. En Efesios 1, 3 al 5 nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos perfeccionado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Somos más que bendecidas, hermanitas, porque el Señor nos escogió. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha y seamos esa luz resplandeciente para poder alumbrar siempre, hermanitas. Qué dicha que tenemos nosotros de haber sido escogidas por nuestro Señor para poder ser hijos, dice, para ser adoptados hijos suyos. Qué bendición tan grande, hermanitas, de poder haber sido escogidos para ser sus hijos. En 2 Corintios 12, del 8 al 10, ¿qué nos dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí. Esto es un ejemplo del apóstol Pablo. Él cómo padecía y cómo estaba, pero él nunca se alejó de nuestro Señor Jesucristo y fue esa luz que siempre quería que le sigan. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanitas, ¿qué nos enseña aquí Pablo? Él nos está enseñando que cuando nosotros estemos pasando por cualquier clase de tribulaciones, estemos debilitados en lo sumo, como dice la palabra del Señor, somos más fuertes porque el Señor está con nosotros, porque esa luz que nuestro Señor Jesucristo transmitió a cada uno de nosotros está ahí viva para poder seguir adelante. Es un vivo ejemplo de Pablo para nosotras, que él, a pesar de todas esas cosas que pasó, él pasó persecución, él pasó encarcelamientos, él pasó de todo, pero él estuvo ahí siguiendo la luz de Cristo y siendo esa luz que necesitaba el mundo. En 1 Corintios 11:1, ¿qué nos dice Pablo mismo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, hermanitas, seamos esas imitadoras, esas buenas guerreras, esas hijas que nos escogió y nos llamó para poder ser la luz que nos llamó a ser ese resplandor. En Mateo 28:20, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos enseña aquí? Que el Señor va a estar siempre con nosotras, no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Sí, estamos en obediencia y vamos a seguir siendo esa luz que el Señor nos llamó a ser. Entonces, hermanitas, sabemos que si obedecemos lo que Jesús es, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo y seguimos esa luz hasta la eternidad, seremos bendecidas por siempre. Filipenses 2:15, ¿qué nos enseña? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermanitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre les animo a que seamos esos luminares que el Señor nos deja en su palabra para poder seguir adelante bajo su santa y divina bendición y ser el ejemplo que Él quiere que seamos.
Y como conclusión en la última cita bíblica en Primera de Corintios 15:58, que nos dice la palabra: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanitas, si el trabajo de nuestro Señor, que lo hacemos en donde nos llamen a hacerlo, pues no va a ser en vano, porque vamos a tener esa luz de la eternidad con la corona de vida. Espero que me hayan entendido, hermanitas, no a mí, sino a la palabra del Señor, y el Señor les bendiga día a día, y seguiremos siendo esas guerreras que el Señor quiere que seamos esa luz siempre. Dios les bendiga, hermanitas. Muchas gracias.